te sale. Entonces que usted no me ve, me van a escuchar. Bueno, claro, no le está mostrando a Diego. Vos tenés que buscar acá el colectivo. Por ejemplo, te dice el 25, el 45, el 48. Entonces vos, ¿dónde tenías que ir? Volveme a ponerle, por favor, la curiosidad de nunca acabar. Hay mentes voraces, hay mentes perdidas también, hay mentes vacías. Nosotros somos mentes salvajes. Que cosas que hemos usado nosotros y que en esta época ya no se utilizan. Por ejemplo, se utilizan otras tecnologías. Sí. ¿Recuerdan ustedes lo que es una guía Filcar? Uf, la re Sí, Ahí se me cayó una... ¿Una qué? Se me cayó una sota, ¿no? Si habremos andado con la Filcar ahí abajo del brazo cuando ibas a buscar laburo, decías, ¿para qué calle era? Ah, ¿B5 dijo? ¿B5 o B6? Que tenía que dar vuelta la hoja y ver los cuadritos. Ahí en una porquería Chicos, para esto encontrar los vendría a ser colectivos. como el GPS de ustedes Claro, ahora, era exacto. nuestro GPS de la ahora sí. época. Si no llega a haber Eso. más tecnología y ustedes lo mandan a una dirección ahora, se van a cagar perdiendo. Porque no es en el árbol aquel pegás la vuelta, la tercera piedra, no, la tercera o la cuarta piedra. No, claro, esa cosa no venía. Tenías la Filcar. Entonces, digo, me gustaría saber, si no tuviesen tecnología, ¿cómo lo harían? ¿Viste los pibitos? Porque ahora todo lo hacen con... Se animaría, Eso habría igual que, es algo tendríamos me que tener quedó una... de la época de turismo, cuando en algún momento, Ay, se lo en mostrábamos una a vida Diego, anterior fui Diego, guía de yo turismo. tenía. Guía de turismo también. Ah, mirá. mira. Sí, Una, sí, guía- sí. una vida pasada, hace como 10 años. ¿Cuántas cosas hiciste? Es viejo. Pues Ustedes se fuiste piensan que brujo. es viejo. Es viejo, yo Internaron se lo en un- dije. Yo se lo En un dije. templo. Vos me das un mapa de papel, Sí. Sí. yo le doy vuelta así al perímetro y ya tengo el mapa de la ciudad acá. Mirá vos, ¿viste? Sí. El que sabe, sabe. Pero y el tengo que no. que ir solo, tengo que ir solo. Si voy con alguien más, no Por puedo. eso es que no puedo fijar. funcionó como guía de turismo, porque tiene que ir solo. Solo. Ya. Ahí está la estaba la Filcar. Filcar, Mira, ahí chicos, ahí está. está. Mira, Dieguito, ¿cómo buscarías ahí? Ese era el GPS Qué lindo. de nosotros. ¿Cómo buscas? Digo porque no lo conocés, por eso te pregunto. ¿Cómo Y harían eso- ustedes, chicos, ni de en el onda. chat? Bueno, pará. A ver, esos eran los colectivos, ¿no? Si no mal no recuerdo. Claro, que lo- te decía cómo llegar a la Claro. lolita. Exactamente. Entonces, si el colectivo coincidía entre uno y donde querías ir y en la otra dirección, te tomabas ese colectivo, ¿no? Claro. ¿Se entendió? No. ¿Viste que el GPS, No entendí nada. ¿viste que el GPS te Cero. hace el globito rojo? Claro, sí. Bueno, vos ahí tenías que buscar y te va a decir, en este caso, A12. Esa sería la unión actual del GPS, ponele. Y vos mirabas, como te está mostrando acá, que en líneas generales era atrás de la hoja, la indicación que decía A12, por ejemplo. Tenés que tomarte, no sé, el 108, el tren Sarmiento, para poder llegar. ¿Viste que después te dice cómo Lo llegar? Ahí perdimos. está, ahí te lo muestra, Hernán, va. mira. Acá te sale. Entonces que usted no me ve, me van a escuchar. Bueno, claro, no le está Acá te mostrando a sale. Diego. Entonces vos tenés que buscar acá el colectivo. Por ejemplo, te dice el 25, el 45, el 48. Entonces vos, ¿dónde tenías que ir? Volveme a ponerle, por favor, la... Supongamos que vos tenés que viajar a otro lado. Profesor Casella. Coincide. Mirá, el 25 acá y el 25 allá. Me tomo el 25. Claro. Entonces llego. Comparten cuadradito. Claro. Ahora sí. Sí, Y sí. además de todo esto, muchachos, para que ustedes tampoco se sientan mal con algunas cosas que están pasando en nuestro país, tampoco nos era fácil, por ejemplo, conseguir laburo, llegar al colegio y demás. Entonces, en mi caso personal, me acuerdo que salía con una de estas, que primero se acuerdan que eran muy grandotas. La afanabas yo me la Era afanaba a un mi viejo. libro. Y me cagaba pedo. Mi viejo trabajaba en el puerto en esa época y tenía un cacho de Filcar grandota porque estaban las otras de bolsillo. Claro, las Sí, chiquititas, claro. que ya eran, bueno, era un poquito más cara también, entonces uno las compraba. Y me acuerdo que mi viejo me enseñó a usarla y tenía que buscar el laburo y yo tenía poca guita para llegar a los laburos y había que comprar el diario y había que levantar, 18 El años de- teníamos, chicos, ¿eh? El del clarinete. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, íbamos a buscar el diario, no te traían un cazzo, ni existía el digital. Nos sentábamos, marcábamos lo que podía llegar a servirnos, tomábamos el bondi con la guita que teníamos y con la Filcar intentábamos llegar a destino. Y recuerdo, mi viejo gente de laburo, había guita hasta por ahí nomás, entonces me había enseñado Santa Fe Corrientes, para acá, tenés que caminar según qué parte de nuestra gran Buenos Aires vas a caminar para poder llegar al objetivo. Así que laburo Obvio, también sí. siempre fue difícil conseguir con otros métodos. Nosotros no nos achicábamos tanto, me parece. Tal cual. Sí, y los colectiveros eran mucho más gambas. También. Vos le preguntabas, Sí, voy no hasta tenía tal guita,
calle, Mirá, ahí ahora va. no Ahí- se sabe así en las buscábamos calles. los empleos, ¿ven? Ahí estamos, ¿viste? Y ibas, y aparte llegabas al lugar y había 150 personas Sí. y te tenías que bancar, obviamente. No Las es como colas y ahora. colas, sí. Claro. Y llevabas tu CV en papel y te decía, por ahí estabas, no sé, horas haciendo la fila y te dice, deja el CV ahí. Y era totalmente dejar el Era papelito así ahí, que y pegaba la vuelta y eso. te iba. Y Y era después tenías así. que volver otro día si es que eras Sí, te convocado. llamaban. Eras convocado. Claro. Yo cuando fui a hacer el entrevista al Bingo de Flores, fui una de las voces del Bingo de Flores, Sí. también 400 millones ahí en Naje y Rivadavia, Sí. éramos creo 20, una cosa así. Vos decís, tanta gente, solo 20 dejaron. Bueno, ahí está. Miren Bueno. lo que me pasa una vez con un trabajo y con esto corto, pero para que se den cuenta la diferencia que había en otras épocas, no había compu en casa como en todas las casas. No había compu. No había compus. Ah. Entonces había que ir a los. ¿Cómo se llamaba esto? Espera, que se me fue el nombre. ¿Dónde estaban los teléfonos? Se llamaba, ¿cómo se ciber. llamaba? Sí, tipo los sí. El locutorio. El locutorio. El Las locutorio. cabinas, el cabina. locutorio, ahí está. Que después empezaron a agregar computadoras. La cabina. Se me había hecho ahí los chicos. Las los- verdes. Esa que tenía así que te envolvía. Bueno, nada, entonces yo había estudiado en la escuela en el año 1994, a los 18 años salgo del colegio con un título que tenía cosas de contabilidad, qué sé yo, y había estudiado computación con el Lotus 123 que venía en la Lotus tortuguita. 1, 2, ¿Ustedes se 3. acuerdan? Sí. Entorno Windows, Windows, era. claro. Entorno Windows. Entorno, o sea, alrededor. Pero Nada. recién no había empezado Windows, porque acá viene el chiste, para que ustedes, no, chiste para mí no fue, pero fue lo que pasó en ese momento, pero para que dimensionen la diferencia de las cosas. Consigo un trabajo, miro, parecía que el perfil, según mi título, estaba bien, podía hacerlo. Y yo me había quedado con esto de Lotus 123, la tortuguita para arrancar, no tenía compu en casa, me como esta cola que dice Hernán, llego a una inmobiliaria, me siento y tenía que escribir una carta, ¿se acuerdan que antes escribía mucha carta de Obvio. documento, presentación y demás? A tipearla porque hacíamos Mecanografía. mecanografía, señores, también. Entonces iba a ser secretaria y ahí tenía que hacerlo, pero cuando llego ahí me encuentro con que la computadora tenía un montón de concitas. Taca, 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 la pantalla. Claro, eso era. ¿Qué mierda era todo eso? Taquigrafía, señora. Eso era Windows, chicos. No, Windows. porque está bien. También Claro, estaba. empezaba a aparecer todo lo que son los iconitos de la pantalla. Yo me Claro. quedé dura, me levanté y me fui. Ah. Cuestión que llego a mi casa y me Mire, llaman por teléfono. ¿Monitor blanco y negro o monitor negro y verde? Miren qué No, viejo. tenía te lo juro. colorcito el inmobiliario. Era blanco y negro. Blanco, yo, Ah, pero yo tenía- en casa no Monitor tuve. blanco y negro. Tenían guita en la inmobiliaria, Sí, yo no porque para tuve. en el 94. Claro. Monitor blanco y negro o negro y verde era, si no los monitores. Yo- o mi sea, pri- las letras verdes, el monitor negro y las letras verdes. Mi primer, viene hacker. mi primer computadora que Tipo Matrix. Sí, tal cual. me la regaló mi mejor amiga, que en paz descanse, alrededor de los 25, 26 años. Yo ya era madre y ella cambió su computadora y me regaló. Yo no tuve computadora antes. Les termino el cuento de esto. ¿Saben lo que yo tuve que hacer? Me llaman de esta inmobiliaria y me dicen, ¿pero qué pasó? ¿Por qué te fuiste? No sé qué, ¿es verdad tu perfil? Sí, es verdad mi perfil. Pero ¿qué me pasó? Te cuento la verdad. Cuando yo voy a agarrar la computadora, o sea, nada que ver a la Sí. tortuguita con la ventanita. Y escuchen cómo aprendí a usar Windows. A ver. El hijo de una amiga mía que era más grande que yo, era un adolescente que ya usaba Windows por teléfono. Te fue guiando. Me fue guiando y yo fui haciendo en un papelito donde estaban todos esos iconitos, qué significaban, Sí, cómo obvio. entraba a Word y blu, blu, blu. Y así pude escribir esa carta. Por supuesto, el trabajo no lo tomé, no me No, pero llamaron. aparte para te el trabajo. mandaban a hacer cursos. Claro, pero cursos miren de- todas las cosas. Y después, como no había guita para los cursos, iba a los ciber y en Sí. vez de ir a jugar, aprendí a usar Los fichines. Word, Ahí estamos, Excel. mirá Ven, ahí vos. está, mi chico, todo Si eso. lo habremos visto eso. Sí, Dios mío. Mirá, eso Ah, lo con edito, el sonidito y claro. todo. También quiero decir que en esa época los profesores de computación Sí. Sí. eran unos rebuscados. No, pero eran medio. No, pero por ahí. No, eran- no, las sabían cosas tanto. eran muy simples y, Pero y ahora lo ves simple. te la querían rebuscar. No, porque el comando inicio, programas, Ah, bueno, Bueno, sí. sí. se va a desplegar el Boludazo menú siempre de vas a tener, dale. Obviamente. Escuche, Sí. espere, porque están yendo y se quedan en uno. A ver, dale. Les traje muchos para que se. Ok. Bueno, ¿quién se acuerda de los números telefónicos?
Digo, porque en nuestra época, no sé si les pasó a ustedes, pero acordate el teléfono tuyo, de tu abuela, Sí, de todo. no sé qué, de la tía, el teléfono de tu amigo, de lo que quieras, el 11, 25, 28, 20, el 11. Todos, Sí, todos, todos. te acordabas antes. Todos. Me acuerdo del teléfono cuando vivía en Capital. Mirá vos, yo vivo en provincia ahora, hace muchísimos años, pero tanto desde muy chico nos enseñaban tenés que aprenderte el teléfono de tu casa, cualquier Sí. cosa. Nosotros teníamos teléfono, no muchas familias tenían teléfono. Y te enseñaban, siendo muy chiquito, el número de teléfono por si te perdías. Sí. Sí. Yo me perdía 2x3, así que, claro, 92, 94, 24 era el teléfono de casa y me lo viste con esas cosas que te Doxeadísimo. marcan. Déjame Bueno. que les cuente algo con respecto a esto al teléfono. Antes, alquilar una casa, comprar una casa que tuviera un teléfono de línea, costaba un montón de guita y de hecho tenías que esperar, qué sé yo, mucho tiempo que te Claro. bajara la línea. Hoy Años nadie usa la pedías, línea vos- en casa. Claro, vos pedías Te lo juro. a Entel. Mirá vos, ya se te cayó. Qué viejo choto, cierren el Viejo estribo. choto. Llamaba Entel, ¿sí? Vos pedías una línea telefónica y te pasaban 2 o 3 años. Había que ver si es que el Sí. cable maestro pasaba cerca, cuestión. No te miento. Pero eso sigue pasando, con el internet. No, Bueno, pero en ese es lo momento mismo. era el Bueno, ahí coso. estamos. Y bueno, y esa es la guía amarilla. Oh. Se habré mandado. Una vez por año te llegaba eso, que eran las guías amarillas. La amarilla era donde la parte comercial y la blanca era donde estaban los teléfonos de todo el mundo. Eso sí me acuerdo. Eso se acuerda. Sí, 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 sí. Ahí estamos. En casa había. Bueno, Para que uno se imagina que esto ya pasó, pero hay muchos lugares del interior que todavía es así, igual, ¿eh? Sí. No Yo sé hace un si- tiempo, ¿sí? ¿Le parece? estuve de vuelta, estuvimos en un viaje, no tuvieron mejor idea que contratar una estancia arriba del cerro. Sí. Ajá. Precioso el lugar, pero claro, estábamos en San Juan, en Valle Fértil, Sí. y llueve 3 días al año. Ese día llovió. Entonces, cuando Ahí va. subimos al cerro, que estaba precioso, estaba todo bien. Al otro día había llovido la noche y por donde pasamos había un río. Claro. ¿Sí? Lo que antes estaba seco, ahora había un río y no había cómo bajar. Entonces, cuestión que tuvimos que dar ahí un par de días porque no se podía pasar. No. Y había un teléfono público Ajá. en el medio, era lo único que había, era un teléfono público y nosotros estábamos esperando una llamada a ese teléfono, entonces nadie lo podía usar. Y en un momento una persona, una porteña despierta, Sí. dice, bueno, en vez de estar acá esperando el teléfono público, usemos el teléfono de la estancia. Y justo había llegado el dueño de la estancia así con su caballo blanco a rescatarnos. ¿Pero qué es? Dice, Boludo. más o menos, calculé el entorno serrano. Y dice, en la estancia no hay teléfono. Ah, bueno. Con ese acento lo dijo. Sí, con ese acento. ¿Por qué él está haciendo toda la película? Y dice- ¿se dieron cuenta ustedes? Te está ambientando todo el lugar. Claro, él todo el Pero en la dramatismo. estancia debe haber wifi. Fai, boludo. Claro, no te había decía- teléfono, pero sí Dice, wifi. no tenemos Paloma wifi. mensajera. Y claro, ahí hay algo como que hizo un cortocircuito y dice, ¿cómo hacen las reservas? Dice, no, las reservas se hacen en San Juan Claro. y viene el hombre a caballo y nos trae el papelito. Y así se Señales de hacía... humo. Y ahí estamos. Así Con se hacía señales la de humo. reserva. Sí, y nosotros caímos en ese hotel, así todos reservamos. O sea, es una realidad que sigue pasando dentro de la provincia. Son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta que hemos estado perdiendo con el paso del tiempo. Algunas, bueno, las recordamos. Otras estaría bueno seguir teniéndolas en nuestra mente y cada tanto decir, bueno, a ver cómo era eso. Investigar un poco. Digo, los libros, como bien mencionábamos, la forma de comunicarse, esto de la Filcar. Y en tal caso, guardar en nuestra mente, ¿sí?, este tipo de cosas para futuras generaciones y contarles cómo era. Porque ustedes ahora por ahí lo ven o lo escuchan, mejor dicho, como si fuese un chiste, esto de buscar en la Filcar, y para nosotros era la vida cotidiana. Seguramente que de acá a un par de años, el utilizar el WhatsApp o alguna red social, va a decir, pues eres un viejo choto, ¿cómo usabas WhatsApp? Ahora se usa chuchuchu. Bueno, ponele. Discord. que esa- Discord. Sí, digo, Ah, incluso la forma de darse a conocer, si tenías algún proyecto musical. Yo me acuerdo que cuando tenía la banda, cuando estaba con la banda de rock, estuve 8 años en esta banda. Y la forma de hacer difusión era muy distinta a lo que es ahora, era más rústica, íbamos con los aerosoles en la mochila a escrachar de noche las paredes. para mirá poner el vos, nombre este de es el la clásico que banda. te pintaba la calle, ¿viste? Te pintaba la vereda. Y vos decís, la puta, ¿quién fue? El Tano.
Ahí estamos. El Tanito. El Tanito. Exactamente. Pero también hacer volantes, grabar los CDs, Sí. recortar lo que es este librito, la famosa tapa y hacerlo todo. Pará, forma ¿sos de la época artesanal, del ¿viste? CD o sos de la época que llevaba el cassette con 2 temas? Yo soy más de la época del CD, al cassette no llegamos. Ah, Llegamos a comprar CD vírgenes Sí. y a poner el material ahí en el CD. Mirá vos, sí. Pero hacíamos ese trabajo, nos encargábamos de hacer los volantitos y era un trabajo de hormiga que hoy prácticamente... No, no existe, obviamente. A ver, más atrás, yo tengo un par de años más que el Tano, ¿no? Era lo mismo, pero en cassette. Y comprabas el famoso, sigue existiendo, TDK, ¿se acuerda? El TDK. Claro, en realidad venía el TDK de 60 y de 90, el clásico, pero para este tipo de cosas vendían un TDK de 30 que las bandas lo utilizaban para grabar. Y hacía todo a mano, papelito con los nombres de los temas, ¿sí? Y no fotocopias, sino que agarraban una foto normal y la cortaban, haciendo una especie de collage. Ahí está el TDK. Tengo un de visual esos. board. Ahí está. Y las bandas llevaban, y obviamente de esa forma se promocionaban. Pero bueno, son cosas que han quedado en el olvido. Ojo que mucha gente cada tanto... Están volviendo los equipos de música que Sí. tienen para pasar disco, para pasar Sí. cassette, Cassette. tienen y para tiene pasar. a mí me gusta. Hay un montón de casas que todavía tienen la caja de cassette guardados. Sí, claro. Sí, siempre y cuando no tengas una bruja como la mía que me tiró toda la mierda. Me dijo, tirá la mierda esa porquería y junta tierra. Y me tiró todo. La forma de disfrutar la música, de vivir la música. Antes la gente se juntaba a escuchar discos, que tenía la suerte de tener un tocadiscos, Sí. se juntaba a escuchar discos de vinilos y a compartir música, a compartir discos y a vivir la música de otra forma. Sí, totalmente de otra forma. Bueno, veo que el tema les gusta, les apasiona. Ustedes me hacen hacer hoja de ruta, todo, ponerme los tiempos. Y todo. ¿Para qué? ¿Para qué mierda? Porque Y bueno, bien, esto es oído, Hernán. Claro, Va les gusta sucediendo. y se mandan y le dan, me parece bárbaro, Va me parece sucediendo. bárbaro. Seguramente que más temas relacionados con vivencias nuestras, no sé, de diferentes épocas, porque cada uno, como habrán visto ustedes, vivimos en épocas diferentes y bueno, obviamente que ese tipo de recuerdos lo vamos a traer siempre a la mesa porque es lindo eso. Es lindo recordar y me parece algo interesante. Nosotros somos Mentes Salvajes.